¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Siempre un gusto estar en su programa. Muy amable por la invitación. Igualmente. Gracias a usted, general Basalar. Queremos preguntarle sobre Antauro Malo. Es un personaje que ha salido de la prisión, debería tener un comportamiento. Si él intenta ser presidente de la República de acá a unos años, o prontamente, no se sabe cuál será su pensamiento, pues está demostrando una intolerancia con la prensa. No deja ver a la prensa, incluso ejerce hasta violencia, podríamos decir, contra una periodista. Y lo digo pues porque yo soy en este momento asesora del Colegio de Periodistas de Lima, ¿no? Ad honorem, por supuesto, y voy al Colegio de Periodistas de Lima y no puede ser posible pues que a la prensa lo que hace es su trabajo. Una joven hace algunos días va y le pregunta algo que puede ser incómodo, pero si tienes un personaje público, ni modo, tienes que contestar, y si no quieres contestar, quédate callado. Pero ¿usted cuál cree que son las verdaderas intenciones de Antauro Malo? Mire, en primer lugar, es lamentable que Antauro Humala siga manteniendo esa actitud tan agresiva, bastante descortés, donde no respeta pues uno pilar que es la prensa, que es la que se encarga casualmente de hacer conocer a todos nosotros muchas cosas que uno de repente por diferentes modos no se entera, que lógicamente la prensa es como debe ser. Y por otro lado, la actitud de una persona que ha purgado una condena, el menor arrepentimiento de las consecuencias que se dieron en ese año 2005. En realidad es bastante preocupante su actitud. Ahora, indiscutiblemente influenciado por su padre, por él, por el hermano, y desde que sucedieron estos hechos a partir del año 2000, cuando hicieron ese levantamiento, que en realidad fue más que todo una cortina de humo, tiene el ansia del poder. Y él formó ese partido político y no se dio cuenta que cometió el grave error en ese momento de ensalzarlo más al hermano, que fue el que después llegó al poder y él quedó en un plano bastante bajo. Y peor aún, después ha purgado una condena. Entonces, las intenciones, indiscutiblemente él quisiera llegar a la luz, o hubiese querido que este actual gobierno lo coloque en un puesto expectante como un ministro del interior, un ministro de defensa, o etcétera. Entonces sus intenciones sí son bastante preocupantes, porque vemos que se está movilizando por muchas partes del país, donde también la población, lamentablemente, alguna parte de la población, un estrato lo escucha, posiblemente esté cansado de tantos golpes en la parte política, y más aún con este gobierno que supuestamente para todas esas personas que están en una extrema necesidad, para el pueblo, como lo mencionaba Castillo en su campaña, no está haciendo lo que corresponde. Entonces, todo eso es un castigo que le ayuda a él en lo que está haciendo. Sin embargo, no es tanto pues que también tenga una abrumadora cantidad de personas, porque sabemos nosotros que siempre se mueven portátiles, hay conversaciones extras, y hoy en día la población ha dado muestras, en medio de toda esta inmadurez política, en estas elecciones ha dado muestras pues de que realmente lo que eligieron en su momento no es lo correcto. Y probablemente también piense lo mismo cuando encuentran esta salida supuesta de Antauro Malo. Ahora, esperemos que el Congreso, ¿no?,
discuta ya ese proyecto de ley para ver cuáles van a ser los requisitos y los impedimentos para que se pueda elegir al presidente de la República y el vicepresidente y los congresistas. Yo creo que por ahí está la llave y la clave del asunto. No es que lo siga, porque en realidad lo que debería suceder es que no deberían darle cabida, simplemente va a pasar desapercibido. Pero lamentablemente siempre va a haber la forma de a esa oportunidad. Y sus expresiones de querer cerrar el Congreso, de que lo va a hacer el próximo año, que va a convocar creo que 500,000 de reservistas. Bueno, él piensa pues que esa es una manera que él cree que seguramente va a querer hacer el andahuaylazo. Entonces, y no se da cuenta que está... No ha aprendido. Al parecer, mi estimado general Basalar, parece que no ha aprendido el tema. O sea, ya han habido muertos la vez pasada, policías asesinados por una insanía, porque eso hay que decirlo, ha sido una insanía lo que él hizo. Pero en fin, general Basalar, ¿podría ser Antauro Mala investigado o denunciado por el delito de insurrección? Yo creo que todavía no se dan esas condiciones. Claro. Sí, todavía no se dan esas condiciones. Pero si él convoca a lo que está diciendo, sí tranquilamente podría ser acusado, apresado, porque ya en una oportunidad, cuando lo de Andahuaylas, tuvo la oportunidad de hacerlo y lamentablemente nadie lo frenó, y cuando vieron que las cosas siguen su mano, ¿en qué acabó? En una tragedia, la muerte inocente de algunos policías, y lo que conllevó lógicamente a su sentencia. Yo creo que cuando quiera él intentar hacer esto, va a haber una resistencia y va a haber probablemente acciones que tenga que tomar. Si el gobierno quiere parar eso, si el gobierno desea parar eso, lo puede parar. Si es que tiene la intención, pero si hay un contubernio ahí, un cierto amar de alguna manera, la liberación de él tampoco no ha sido normal. Y esto en este momento está siendo como una cortina de humo para Castillo en todas las cosas que le estaban sucediendo. Le ha caído como de regalo en que Humala esté en esta situación, porque ocupa espacios y distrae muchas cosas. Entonces, si Humala intenta nuevamente hacer lo que hizo, sí puede ser apresado y denunciado. Y como es algo que es infragante y hay peligro de atentar contra la vida, como que ya hayan los antecedentes y él tiene antecedentes, probablemente tenga que... me imagino que la justicia en ese momento hará lo correcto de hacer una prisión preventiva para poder juzgarlo. Y de hecho, que ante una situación así, tiene que darle una sentencia, ¿no? Salvo, como le digo, no haya una alianza oscura entre el gobierno y él, que yo no me como, por decir, no me como, yo no la paso, lo que acaba de declarar el ministro de Defensa, donde dice que él no lo conoce, que no sabe nada, que una sola vez lo ha visto. Digo, no. Qué coincidencia, justamente cuando sale él, es elegido ministro
el nombrado ministro de Defensa, y que ahora ya obligadamente tiene que aceptar que fue una vez al penal a verlo, pero dice que no es su amigo, que no lo conoce. Yo le pregunto, entonces, ¿cómo llegó a ser un candidato para la legislación, a ser un legislador? ¿Cómo llegó? ¿Y por qué tuvo que ir al penal él, a hablar con él? Si vamos a imaginar que lo invitó a otra persona, ¿por qué no lo conoce a otra persona? ¿Por qué tuvo que ir al penal a subordinarse? Y yo la verdad no me como ese cuento de que no estoy, que no tengo nada que ver. Y quieren vendernos ahorita la pequeña imagen, y lamentablemente algunos congresistas están cayendo en esa demagogia de decir que se va a unir el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y el Congreso para hacer una acusación legal. Y yo creo que usted, mucho mejor que yo y que muchas personas, sabe que las denuncias no son colectivas, la denuncia es individual. Si quiere hacer una denuncia, lo hará el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y el Congreso por forma separada. No hay que me junto y entre los tres hago una denuncia, porque eso es lo que hay que tratar de entender. Por ahí yo veo el asunto, ¿no? Efectivamente. General Juan Carlos Basalar, la circulación se va a dar, los escenarios se van a dar, pero lo que queremos entender es, uno puede realizar un derecho a la protesta, puede estar en contra de muchas cosas, pero jamás contra la violencia, jamás utilizando la violencia como un arma de defensa, supuestamente, de los intereses de nadie. Porque ya hemos pasado y lo repetimos cada noche por etapas muy difíciles. Quizás la gente más joven no lo ha vivido, pero hoy en día estaba acá por Magdalena del Mar y una persona que me hizo un trabajo, que es muy buena gente, es creyente, en fin, está, y me decía, es hija única. Y le digo, ¿tú eres hija única porque tus papás no tuvieron más hijos? Y mamá la mataron. La mató el terrorismo cuando yo tenía 2 años. Yo estaba en una bodega, mi mamá atendía en esa bodega, y esa niñita de 2 años, ella dice, no se acuerda de nada. ¿Ustedes se imaginan? Hoy en día ella tendrá pues por lo menos sus 40 años, o un poquito más quizás. Pero qué tal trauma, ¿no? Qué tal trauma de ese padre que va, recoge a la niña, encuentra a la madre. O sea, imagínense ustedes, eso era la insanidad del terrorismo. Eso era el terrorismo. Gente que inocente, y también los abusos que hubo también de parte del ejército, en fin, bueno, tampoco no podemos decir que todo fue pues no lucha contra el terrorismo, pero en fin, pero el terrorismo mismo, la esencia del terrorismo causó mucho dolor, mucho dolor, y muchos huérfanos, muchas familias que tuvieron que venirse a Lima y a Lima o salir huyendo, dejándolo todo. Entonces entendamos eso. En fin, General Juan Carlos Basalar, le agradecemos mucho la participación en el programa, porque es importante tener esa voz de un héroe del CENEPA. Muchísimas gracias a usted, doctora, muy amable por la invitación, y siempre en aras de que nuestra población sepa realmente cuáles son las cosas, tiene que haber un pluralismo en ese sentido. Y yo le agradezco a usted, porque usted es una luchadora de la democracia y siempre expone las cosas tal y como son, y a mí la verdad que me complace que la prensa que tenga esa dirección, porque el Perú necesita eso, necesita de la verdad, del conocimiento. Lo que acaba usted de mencionar con respecto a esa niña, yo se lo tendríamos, bueno, para conversar tantas cosas, y lamentar, así como esta pandemia ha dejado más de 100.000 huérfanos, también la subversión dejó muchos huérfanos. Entonces, gracias por la invitación. Dolor. Muchísimas gracias. Y lo vamos a conversar. En una próxima oportunidad vamos a tratar un tema sobre por qué el terrorismo no debería de volver. Porque aquí a veces o sea, tenemos que hablarlo para que no se repita esa historia. O sea, reclamemos, salgamos a las calles, o los que no estén de acuerdo, en fin, están en su legítimo derecho, pero jamás el uso de la violencia, y menos alzar las armas. Y menos, señor Antauro Humala, usted no debería bajo ningún punto de vista, porque usted ha estado preso,
bajo las condiciones que usted crea conveniente, pero el asunto es que peruano contra peruano, no. Suficiente la delincuencia que tenemos, suficiente lo que hemos tenido con el terrorismo y suficiente con lo que hemos tenido con la pandemia, como para seguir nosotros agobiados con la preocupación misma de pensar que existe la corrupción y encima gente insana que incita a la violencia. Muy buenas noches, general Juan Carlos Garzalar. Buenas noches.